Muy buenas tardes a todos, Diego Matianich, quien les habla para Mercados 3.0. Hoy es miércoles 7 de abril de 2021. Vamos a hablar un poquito hoy de dos ETFs que pueden salir beneficiados según lo que el Fondo Monetario Internacional está esperando para la economía en los próximos años. Son dos ETFs que invierten en un conjunto de compañías de una economía en particular. Vamos a hablar un poquito sobre eso en este video, pero antes les recuerdo, pueden darle un like a este video, activar la campanita de notificaciones y suscribirse al canal de Inversor Global si todavía no lo hicieron. Dejen todos sus comentarios aquí debajo para que podamos hacer un video exclusivo con preguntas y respuestas. Entonces, vamos a empezar ya mismo con el video de hoy. ¡Vamos! Bueno, ayer el Fondo Monetario Internacional mejoró un poquito las proyecciones de crecimiento que tiene para la economía mundial en los próximos años, tanto para 2021 como para 2022. La economía mundial, según el FMI, va a crecer un 6% este año, en 2021, y un 4,4% en 2022, es decir que el próximo año el PBI mundial podría desacelerarse un poquito. Las economías avanzadas van a crecer en promedio un 5,1% en 2021, un 3,6% en 2022. Los mercados emergentes y en desarrollo un 6,7% en 2021, es decir, un poquito más, 0,7 puntos más que el promedio de la economía mundial. Y en 2022 un 5%, otra vez 0,6 puntos más que el promedio de la economía mundial de 4,4 en 2022. Otro tema importante a tener en cuenta. El FMI alertó que más allá del crecimiento que va a evidenciar el mundo hacia adelante, hace un análisis, digamos, de la selectividad o cómo ese crecimiento va a ser muy desigual en todas las regiones. Para eso hace un paralelo en lo que es Estados Unidos, en lo que va a ser la zona del euro. La zona del euro un poquito más lenta la recuperación que en Estados Unidos. Lo que pasa en Oriente Medio y Asia Central. Lo que pasa en los países emergentes que, como hablamos recién, van a evidenciar un crecimiento muy fuerte. Y después, bueno, por supuesto tenemos a África y tenemos a América Latina y el Caribe, que han sido los países que fueron los más perjudicados en 2020, 7% en promedio la caída en América Latina y el Caribe, pero la recuperación va a ser del 4,6% y del 3,1% en 2022. Ahora bien, teniendo en cuenta que el promedio de América Latina cayó un 7% en 2020, el crecimiento del 4,6% en 2021 no va a ser un crecimiento real en sí, sino que va a ser una recuperación cíclica. Todavía va a necesitar gran parte del 2022 para recuperar los niveles del PBI que tenían en 2020. Siempre hablando en promedio, por supuesto, después hay países y países dentro de lo que es América Latina. ¿Cuáles son las dos cuestiones importantes que alertó el FMI? En primer lugar, el FMI lo que dijo es que estas proyecciones, basadas por supuesto en el análisis que hace el organismo, contemplan determinadas variables con respecto a lo que pueda llegar a suceder con la pandemia. Es decir, todo esto puede verse, puede cambiarse o puede modificar el escenario si el mundo no logra contener la pandemia, si las nuevas cepas amenazan aún más a los contagios y sigue incrementando los contagios, si sigue habiendo problemas en la logística de las vacunas. Hoy por hoy la mayoría de los países avanzados están vacunando a un ritmo muy fuerte, con lo cual la inmunidad de rebaño es probable que se alcance en pocos meses, pero todo eso no se refleja en los países emergentes. Es probable que los países avanzados, luego de vacunar a la mayoría de su población, empiecen a exportar vacunas, los laboratorios empiecen a exportar vacunas a los países emergentes y que quizás en algunos meses o hacia fin de año ya gran parte del mundo esté vacunado contra la COVID. Pero por supuesto el Fondo Monetario alerta que hay muchas probabilidades de que haya mayores inconvenientes todavía con la pandemia. Y el otro punto importante que habla el Fondo Monetario Internacional es el papel de los bancos centrales y de los gobiernos, porque lo que alerta el Fondo Monetario Internacional es que gran parte de esta
recuperación tan rápida, tan feroz en las economías en el mundo, fue en parte por la gran emisión de dinero que hubo. Entonces es importante para contemplar estas proyecciones saber si los bancos centrales van a continuar con sus políticas de estímulo. Esto es lo que impacta en las tasas de interés, es lo que suele pasar cuando aumentan muy fuerte los rendimientos de los bonos soberanos, por ejemplo, y por supuesto las expectativas de inflación. Entonces, esos son los dos puntos importantes para tener en cuenta con este análisis. La economía se va a recuperar fuerte según el FMI, pero está el tema sanitario y el papel de los bancos centrales y los gobiernos con los megapaquetes de gastos. Ahora bien, teniendo en cuenta esto, me gustaría darles dos ideas de inversión que me parecen muy atractivas, teniendo en cuenta justamente todo este marco del Fondo Monetario y las proyecciones hacia adelante. Tenemos dos ETFs. Los ETFs son fondos indexados, pueden ser fondos indexados a índices en particular, como el S&P 500, como el índice Nasdaq, por ejemplo. Pueden ser indexados a un determinado sector, por ejemplo, al consumo defensivo, al consumo cíclico, a salud, al real estate. Pero también tenemos ETFs que invierten, digamos, en una economía por completo. Entonces me parece que, teniendo en cuenta el gran crecimiento que va a evidenciar China e India, en 2021-2022. Observen, por ejemplo, China, para poner un poquito en contexto. 2020, China creció 2,3%, la única economía del mundo que creció. 2021 va a crecer 8,4% y 2022 va a crecer 5,6%. La India, que cayó un 8% en 2020, sobre todo por cómo tuvo que restringir su economía, una población enorme en la India, y un sistema sanitario muy precario. Ese es uno de los problemas de la India, que todavía tiene una infraestructura bastante desigual y bastante complicada, pero eso no quita que China sea un país con alto potencial de crecimiento. Crecería 12,5% en 2021, un crecimiento real de más de 4 puntos, 6,9% en 2022. Entonces me parece que acá es donde puede haber oportunidades y vamos a hablar de dos ETFs. El primero es el ETF de China, FXI, el de iShares. Este ETF invierte, digamos, en el conjunto del mercado de China. Muy interesante. Las principales tenencias, bueno, tenemos varias compañías que a mi entender son compañías muy interesantes. Tencent es una que me gusta mucho, Alibaba es otra que me gusta mucho, JD.com es otra que me gusta mucho. No me gustan demasiado los bancos chinos. De hecho, hay un video que hablamos de cómo los bancos chinos cotizan con un 50% de descuento, pero hay muchos riesgos asociados. Podés verlos acá en este video, aquí arriba. Entonces me parece que este ETF es muy interesante. Acá tenemos también cómo invierte por sectores. Consumo discrecional tiene un 36% de ponderación. Casi un 30% del sector financiero, quizás este es por ahí el punto débil. Después tenemos cuidado de salud, el sector inmobiliario, pero me parece que este 36% en consumo discrecional es muy interesante teniendo en cuenta a JD y a Alibaba y sus muy buenas valuaciones en este momento con el potencial de crecimiento que tienen. Así que el primer ETF a tener en cuenta me parece es FXI. Y el otro es INDA, el otro ETF de iShares que invierte en la India, en el conjunto del mercado de la India. Es muy difícil invertir en acciones en particular de la India porque tiene un acceso bastante limitado el mercado de la India, pero esta es una muy buena forma. De hecho, Ray Dalio, uno de los inversores más importantes del mundo, ha estado invirtiendo en la India y le parece una muy buena forma a través de este ETF. También tenemos las principales tenencias. Esto es lo que les quería mostrar. 25% del sector financiero, esto me parece muy interesante. Tecnología y la información 18%, energía 12%. Tengamos en cuenta que en un país donde debe desarrollarse las compañías energéticas son muy importantes. Materiales, industria, bueno, está muy bien diversificado. Me parece que es otra alternativa interesante. Entonces, por último, repetimos, tenemos FXI, es el ticker del ETF de China, de iShares, y el otro es INDA, el otro ETF de iShares que invierte en la India.
Espero que les haya servido este análisis. Un poquito la idea era hablar de estos dos ETFs que son muy atractivos. A mí me gustan ya desde hace un tiempo, pero me parece que con estas proyecciones del FMI son dos activos que van a recobrar un poquito más de importancia en estos días, así que ténganlos en cuenta si les interesa para alguna porción del portafolio. Les mando un abrazo muy grande, recuerden denle un like a este video, dejen todos sus comentarios aquí debajo y nos encontramos mañana en otro video aquí en Mercados 3.0. Chau, chau.